Karina Oliva, una figura que hasta no hace mucho era muy importante dentro del Frente Amplio, que aparecía siempre junto a Gabriel Boric y que realmente en las últimas elecciones del Congreso llega para senadora, pero gracias a investigación de CIPER se lograron filtrar una serie de irregularidades, acusaciones de corrupción que finalmente la llevaron a la derrota. Y en el último tiempo se han descubierto nuevas irregularidades dentro de su campaña y que lo vimos no hace mucho en este canal, pero que ahora están llevando a que la hayan purgado junto a otras personas dentro del Partido Comunes del Frente Amplio y que se ve como una purga interna más bien, hablando que la razón fue expresamente por los casos de corrupción dentro de su campaña y que ella conocía la situación que se estaba dando, así que la están expulsando, apartándola completamente. Y vamos a ver el detalle de esto porque dentro de todo, más allá de que uno les critique y todo, creo que es bueno que cuando hay casos de corrupción o situaciones como esta expulsen a las figuras que tienen eso, porque lo normal dentro de los partidos políticos es que aunque haya casos de corrupción o irregularidades, no les hagan nada y a lo más renuncien muchas veces esas figuras, pero nunca los expulsan. En cambio aquí fue expulsada y creo que dentro de todo es una buena medida, aunque no lo han extendido otras figuras con acusaciones igual de graves, como el caso de la futura ministra del Deporte, de Gabriel Boric. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Miguel, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que hace poco, recordemos que se filtró una serie de casos de corrupción que estaban asociados a Karina Oliva en particular en su campaña. ¿Por qué? Porque a través de una investigación de CIPER se reveló primero que estaba pidiendo que le devolvieran unos 225 millones de pesos para su campaña electoral al Senado. ¿Qué es lo raro con eso? Bueno, por un lado hay que recordar que a los partidos políticos el Estado les devuelve dinero que sale de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, por su gasto de campaña, que de por sí es una situación sumamente injusta, que es una redistribución del bolsillo de un trabajador a manos de un político. Pero más allá de eso es legal, y hay que recordar que la justicia no es sinónimo de lo correcto necesariamente. Pero ¿qué pasó en esos fondos? Y que esto eventualmente le costó la campaña al Senado. Que ella, que era una figura muy importante dentro del Frente Amplio, cerca de Boric, etc., se descubrió que había estado gastando cantidades millonarias de dinero en desayunos, que se ve que había mucha irregularidad. Tanto así que se gastó más de 50 millones de pesos en desayunos. Que no sé ustedes, pero me parece un poco curioso gastar eso en campaña, medio raro. Eso le costó la campaña. Y hace poco se mostró, gracias a CIPER, que también, y los datos que da el CERVEL, que dentro de esos 225 millones de pesos, 115 se les entregaron por dinero que en realidad por cosas que no se habían hecho, boletas falsas como le llaman, no esas ideológicamente falsas. Y eso lo reconocieron, que entregaron boletas por cosas que nunca se dieron. Y por lo tanto eso es corrupción. Su excusa fue que hoy no sabíamos. Bueno, en medio de todo eso, finalmente dentro del Frente Amplio, el partido cual ella era parte, que es el Partido Comunes, la acaba de expulsar. Y ya no es parte del Frente Amplio porque fue expulsada junto a 6 militantes de la colectividad. ¿Por qué? Porque el tribunal interno de su partido dijo lo siguiente: ella conoció y consintió que en su campaña se incurrieran las prácticas descritas en el considerando, debiendo por su posición de candidata representante del partido y responsable última de su campaña, haber impedido que éstas se consumaran. Y por lo tanto, de manera unánime, la expulsaron del partido por haber aceptado, ya de manera expresa o tácita, la corrupción que se está dando ahí, queda fuera por completo del Frente Amplio y la expulsaron por casos de corrupción. Bien, no hay otra cosa que decir. Ahora, yo no concuerdo mucho con el Frente Amplio y menos con Comunes en muchas de sus propuestas, pero me parece positivo que cuando hay casos de corrupción se expulsen a las personas asociadas a eso. Lamentablemente, es sumamente raro, no es común que esas situaciones se den. Generalmente se buscan excusas o renuncian para que no los expulsen, o una serie de otras cosas y al final no pasa nada. Entonces es muy raro que se expulse a personas por corrupción de organizaciones políticas, y esto es uno de los pocos casos, y me parece de todas maneras positivo. Ahora, me encantaría que esto no se quede solamente una expulsión de un partido político, sino también que eventualmente haya sanciones contra la corrupción por este tipo de hechos. Pero eso realmente lo va a revelar simplemente el tiempo. Pero hay otros casos
al interior del Frente Amplio que también tienen muchas irregularidades comprobadas, pero que no se ha hecho nada y en este caso sí ha habido una defensa de grupo. En particular el caso de Alejandra Venado, la próxima ministra del Deporte de Gabriel Boric, que tiene una serie de acusaciones por las cuales han intentado escudarla. Por un lado, se descubrió hace poco por investigación que mientras ella fue parte de la administración de la comuna de Providencia con la alcaldesa Errázuriz, frente amplista también, ella estaba recibiendo unos pagos por horas extra mientras estaba de vacaciones, en febrero del año 2014. Vacaciones que además tomó un mes después de llegar a ese trabajo y que se las pagaron y se las dieron con autorización especial de la alcaldesa. Entonces, mientras estaba de vacaciones, además le pagaron más de 1 millón de pesos en horas extra con el impuesto de los trabajadores. Y ella después se disculpó diciendo, ay, es que no sabía. Es como una excusa bien repetida que parece que solo los políticos se lo aceptan, porque si por ejemplo una pyme fuera al servicio de impuestos internos y dijera, hoy se me olvidó pagar mis impuestos, no sabía, les aseguro que no les perdonarían nada y serían durísimos. Pero como esta señora va a ser ministra y es de un partido político, esas cosas se perdonan, ¿no? A la vez que ella también tiene acusaciones por abuso y maltrato laboral dentro de sus relaciones laborales anteriores y que ella se defendió diciendo que las relaciones laborales nunca son fáciles. ¿Qué clase de excusa es esa? Pero en ese caso de ella la han defendido a nivel de institucional y me encantaría que de la misma manera que se hizo esta dureza y creo que es consistente contra las irregularidades de Karina Oliva, ocurra también lo mismo con esta ministra y se extienda eso no solo en sectores de izquierda, sino de derecha, de centro, todas partes, de también ser más firmes contra casos de corrupción, contra irregularidades y este tipo de situaciones. Porque el caso de Karina Oliva es terrible, pero al menos se está sancionando, aunque sea un poco. La norma no es así. Lo más común es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la ministra del Deporte de Boric, que no dicen nada, se ignora, la protegen y pasa con todos los políticos. Entonces es una situación lamentable y esperemos que haya cada vez más sanciones para este tipo de hechos y que tiene que venir de la mano claramente de una mayor participación ciudadana, una reducción del Estado para que haya menos de lo que puedan robar y también sanciones más duras contra la corrupción. ¿Pero qué piensan de esta situación? ¿Qué les parece de esta purga interna que se acaba de dar al interior del Frente Amplio? ¿Positiva, negativa, replicable o simplemente que no es algo con mucho sentido? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.